Y pese que algunos hablan de un debilitamiento del cártel de los Zetas tras la captura del líder, de su principal líder hasta ahora, el vocero de seguridad del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, señaló que esta mañana que las autoridades están en la alerta ante un posible recrudecimiento de la violencia. Pero la organización criminal de los Zetas ha extendido su presencia a Centro y Sudamérica y su impacto va más allá de México, como ya ha sido informado. Así lo analiza esta noche con CNN Antonio Masitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Antonio, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, bienvenido. Gracias a ti, Mario. Se ha documentado mucho la presencia de los Zetas más allá de las fronteras mexicanas. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Dónde actúan? ¿Cuál es su área de influencia? Y me decías, no solamente en el narcotráfico, en muchas otras actividades. Sí, bueno, lo que se sabe por cierto y que está documentado es la presencia, una presencia territorial por parte de los Zetas en Guatemala. Y bueno, allá seguramente los Zetas tienen una capacidad operativa importante. En otros lugares de Centroamérica, como también de Sudamérica, seguramente los Zetas o algunas partes de los Zetas tienen bases operativas para el narcotráfico, pero seguramente allá operan solamente bajo lo que es la cadena del narcotráfico. No desarrollan lo que los han hecho tan relevantes, sobre todo aquí en México. Eso es el control territorial. Control territorial que le permite de vincularse a varios mercados criminales y no ser dependiente solamente del narcotráfico. ¿Te refieres a extorsión, trata de personas? Claro. La especialidad de los Zetas es el manejo y el control de la violencia. Entonces el control del territorio y controlando el territorio de todos los mercados ilícitos, criminales, hasta los mercados lícitos a través del sistema de la extorsión que se desarrollan en el territorio. Claramente afuera del territorio mexicano, los Zetas pueden operar solamente como operadores de un mercado. Eso es el mercado del narcotráfico. Yo diría que seguramente no son los operadores más importantes. No tienen el control, sobre todo del producto base. En el mercado de la cocaína se produce en Colombia y seguramente son los colombianos que son los proveedores a los Zetas como a muchos otros grupos criminales. Y en Guatemala entonces sí tendrían ese control territorial también con base en extorsión y otros tantos delitos. En Guatemala se ha probado, se ha demostrado que tienen bases operativas y la otra particularidad de los Zetas, a diferencia de otras organizaciones criminales, sobre todo del narcotráfico, es que se desarrollan por celdas. Las celdas son autónomas y en Guatemala los Zetas guatemaltecos son integrados por guatemaltecos. Las celdas después se relacionan sobre todo en lo que son los tráficos transnacionales. Se hablaba de una estructura militar porque básicamente pues, los orígenes de los Zetas vienen también de militares que se pasaron las filas. ¿En Guatemala sería el mismo caso? Parece que sí, parece que también los Zetas empezaron a operar en Guatemala ya desde hace mucho tiempo y parte de sus células originarias son hechos por los famosos cabiles. Eso es como aquí en México los originarios, los Zetas originarios venían de las fuerzas de élite militar. De la misma manera se ha reproducido ese modelo en Guatemala, en la parte de Guatemala en donde operan los Zetas. Se dice también de alguna posible vinculación con Europa, pero con mafias europeas, italiana incluso, pero en eso sería más bien, como dices, no tanto de control territorial, sino cuestión comercial. Como proveedores es muy probable. Hubo algunas incautaciones que parecen indicar unas relaciones entre los grupos criminales, pero lo que es cierto es que hoy en día en el mundo las diferentes organizaciones criminales, en particular las organizaciones criminales territoriales, han desarrollado redes en donde intercambian bienes, servicios, favores, productos, droga por armas, armas por personas, por servicios de lavado de activo. Eso es, intercambian libremente, aprovechan de verdad
verdad de lo que es la globalización, y cada uno respetando pero el territorio de los otros. Se ha dicho que pudo haber sido fortuito, que esta captura. ¿Tú crees que fue un trabajo de Yo creo inteligencia? que fue un trabajo de inteligencia y de verdad las felicidades a México, a las fuerzas de seguridad mexicana. Fue un operativo muy bien arreglado, si no se podría explicar cómo fue capturado Treviño. Entonces no, seguramente no fue un golpe fortuito, fue el resultado seguramente de mucho trabajo y sobre todo una prueba que a final de cuentas sí, la inteligencia mexicana sigue desarrollando. México ha una capacidad operativa que quizá va más allá de lo que muchos piensan. Habrá que ver si hubo también, como ha sucedido con otras detenciones o otros abatimientos de importantes líderes, si hubo también participación de las agencias estadounidenses en algo de información. Eso no se ha dicho, tal vez se llegue a saber. No se sabe, ojalá que hubiera, porque eso sería una ulterior demostración de las buenas relaciones y de las capacidades, de los beneficios que puede aportar de verdad a la cooperación internacional, en particular en la lucha contra el crimen transnacional y el intercambio de informaciones e inteligencia. Como explicabas hace un momento, trabajan con base en células y entonces no están acabados los Zetas. Bueno, quizá, y es importante, habrá que ver cómo se desarrollará la situación en el terreno, pero quizá arrestaciones de este tipo pueden acabar los Zetas como grupo monolítico. Eso es que las células seguirán operando. En muchos lugares ya controlan el territorio y allá, por ejemplo, no hay violencia, pero hay mucha extorsión, hay muchos secuestros, hay muchos robos. En otros lugares hay conflictos con otros grupos criminales o conflicto entre células de la misma organización. Ahora hay que ver si esta arrestación, la pérdida de la cabeza que tenía unida las células va a producir más instabilidad adentro de un sistema que per se ya es muy estable y cómo esta instabilidad va a ser solucionada. Se puede producir más violencia, sobre todo en los lugares que ya estaban controlados por el Lasca, como también en otros lugares se pueden reproducir nuevas alianzas con otros grupos criminales. Ahora, el Lasca fue abatido en octubre del año pasado, 2012, si no estoy mal, en un operativo también. Tener con vida a Miguel Ángel Treviño sin duda será importante, ¿no? Por toda la información que pueda desprenderse de eso. Absolutamente, sí. Ahora empezará el trabajo de investigación, de persecución judicial. Seguramente él puede dar muchísimas informaciones, sobre todo sobre el sistema Z. Seguramente adentro del panorama de las organizaciones criminales de América Latina, el caso Z es un caso extremadamente y desafortunadamente exitoso. Un grupo criminal que en muy poco tiempo ha logrado reproducirse y controlar largas partes del territorio, como también de los mercados ilícitos. ¿Cómo lo han hecho? Eso todavía se queda un misterio. Un misterio, pero sí dabas una de las claves, es decir, el uso de la violencia. Yo creo que se destacaba sobre todo los otros grupos por el uso de la violencia indiscriminado, ¿no? Absolutamente, y por esta falta de una especialización de mercado. Eso es, como dice un gran estudioso de la mafia italiano, Gambetta, es mucho más simple controlar todos los mercados de un territorio que controlar solamente un mercado en territorios diferentes, como hacen las organizaciones criminales de tráfico de droga. Los Zetas probablemente han reproducido este modelo y lo han reproducido de manera extremadamente eficiente, pero al mismo tiempo creando mucha instabilidad adentro del mismo grupo Z, instabilidad que alguien con el carisma, con el liderazgo del Lasca quizá lograba articular y que ahora seguramente es en peligro. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros para ponernos en perspectiva este tema tan interesante. Muchísimas gracias a ti, Mario. Hasta pronto, gracias.